Colombianos, hay que hablar de esta importante información de seguridad nacional, una noticia que estuvo en desarrollo al inicio de esta semana y que de cierta forma va a marcar la agenda noticiosa en los próximos días. Varios medios de comunicación estuvieron hablando de la posible caída de Iván Mordisco, este disidente, este traqueto del llamado Estado Mayor Central de las FARC, que viene atemorizando ciertas regiones del país y que no quiso acogerse a la voluntad de paz que el presidente Petro planteó al inicio de su gobierno. Entonces, varios medios de comunicación estuvieron diciendo que las gafas encontradas en medio de operativos en Caquetá pertenecían a alias Iván Mordisco y que por tanto la información de inteligencia militar estarían averiguando sobre el paradero de este traqueto y su posible caída luego de estos operativos que viene liderando el ministro de Defensa Pedro Sánchez, un ministro general que de cierta forma está marcando la diferencia con otros gobiernos, porque no solamente se está abatiendo a delincuentes, que más adelante vamos a ver los resultados, sino que está en las directrices del presidente de la República, Gustavo Petro, de respetar los derechos humanos, de respetar el derecho internacional humanitario. Entonces, alias Iván Mordisco está huyendo de las fuerzas militares. Básicamente, el ejército y la policía, con estos operativos en las zonas donde aparentemente opera, están abatiendo a estos delincuentes y tiene contra las cuerdas a este traqueto que lo único que está haciendo es dejar a un lado las banderas de la revolución que alguna vez luchaban por las minorías de este país, por los derechos de los campesinos. Pues el presidente Petro lo ha planteado en muchas oportunidades. No estamos hablando de revolución, sino que estamos hablando de un traqueto que se dedica a las economías ilícitas. El ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó que Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, por quien el gobierno lanzó una recompensa de 4.400 millones de pesos, no fue abatido en las operaciones militares que se desarrollan en los últimos días en el departamento del Caquetá. Vamos a ver lo que dijo en esta rueda de prensa el ministro de la Defensa Nacional, Pedro Sánchez, quien además de eso está planteándole al país que van a seguir detrás de Iván Mordisco y que, por supuesto, van a seguir los operativos contra estas bandas delincuenciales que atemorizan a los colombianos. Escuchemos. ¿Qué vamos a hacer? Insistir, persistir y nunca desistir hasta lograr la neutralización de alias Iván Mordisco. La opción más adecuada es que se desmovilice y la invitación está a que se desmovilice. Aquí está un programa de atención humanitaria al desmovilizado, acorde a la Constitución y la ley, la justicia, etc. No es necesario un proceso aquí de paz ni nada de eso. La segunda, si no, pues les pido por favor a las personas que lo están viendo correr allá en el río Caquetá, allá en el Yarí, aquellas personas que lo ven allá en el Amazonas, donde está desesperado porque perdió gran capacidad, 27 neutralizaciones, porque está desesperado porque ya saben en quién puede confiar. Hay una fractura, es lo que hemos recibido entre Alonso 40 y Alonso 45 y esas mismas facciones. Algunos de ellos quieren desmovilizarse, ya nos han contactado, quieren llegar a las unidades militares. Les recuerdo que allá en Araraquara hay una unidad militar, hay otras en San José, en Calamar, en Miraflores. Allá, bienvenidos. Y que incrementemos esa desmovilización, como es lo que hemos hecho durante este periodo. Y el ministro lo dice porque, oigan bien, encontraron el computador portátil, los lentes medicados que usa el cabecilla y un fusil con mira telescópica, información que fue revelada por el ministro y la cúpula de la Fuerza Pública en rueda de prensa, como lo estábamos viendo hace unos minutos. A lo largo de la semana fueron neutralizados 12 integrantes de la estructura residual Armando Ríos, perteneciente a las disidencias de Iván Mordisco en la zona rural de Solano, Caquetá. El ministro de la Defensa Nacional está diciendo que las operaciones militares y policiales en el territorio no se están deteniendo y en los límites entre el Caquetá y el Amazonas, tropas de las fuerzas militares y la policía están enfrentando con contundencia a las disidencias de Iván Mordisco, principal promotor de la violencia en el suroeste del país. Pues bien, esta es una información
que el ministro entrega al país con total tranquilidad, porque imagínense si el ministro hubiese salido con esta que salió el gobierno de Iván Duque, diciendo que Iván Mordisco había sido dado de baja y entonces que se habían pagado la recompensa de 3.000 millones de pesos. Y resulta que luego de unos meses, este Iván Mordisco sale en los medios de comunicación en una zona del país con todo el armamento que supuestamente había sido destruido por el gobierno de Iván Duque. Vamos a recordar esta perla porque nos demuestra cómo le mintieron al país en muchas oportunidades, y estos señores que se la dan de ser los expertos en seguridad nacional y tener la receta en todo lo que tiene que ver con la defensa del territorio y la defensa de los colombianos en contra de estos movimientos posguerrilleros. Solamente escuchen cómo Duque daba la enorme noticia de su gobierno. Gracias al trabajo heroico de nuestra fuerza pública, de nuestro glorioso Ejército Nacional, de nuestra Policía Nacional y el trabajo también conjunto con la Fuerza Aérea de nuestro país, con nuestra Armada, le hemos asestado un nuevo golpe a las estructuras criminales. En este caso se trata de la estructura de Iván Mordisco, uno de los criminales más temidos de nuestro país, uno de esos disidentes que hacían parte de esas estructuras del narcotráfico. Los hemos enfrentado y esa estructura ha sido golpeada en su núcleo central, incluyendo al propio Iván Mordisco. Su caída y la caída de su estructura es un triunfo de la legalidad. Entonces, si están viendo cómo nos mintieron durante muchísimos años y al ministro de Defensa, pues, le hubiese salido fácil para ganar terreno en los medios de comunicación decir que abatimos a alias Iván Mordisco. Le hubiese salido bien al ministro decir, hombre, sí, lo tenemos contra las cuerdas y posiblemente cayó, pero no. El ministro dice, ojo, no tenemos esa información de que haya sido neutralizado, demostrando que maneja mejor la información sobre este tipo de operativos. Pero en todo esto, entonces, sale el director de la revista Semana diciendo que unas fuentes de inteligencia militar le están diciendo que habría sido abatido alias Iván Mordisco. Y estamos hablando del mismo medio de comunicación que dijo en su momento que este señor había caído cuando estaba dirigido por la candidata del uribismo Vicky Dávila. Y ante esta información que entrega el director de la revista Semana, un usuario en Twitter, el sargento Chalá, quien además hizo parte de la lista al Senado del Pacto Histórico, pregunta lo siguiente: ¿por qué la revista Semana sigue recibiendo información clasificada desde los mismos organismos de inteligencia de las fuerzas militares? Es alarmante que datos de carácter reservado sigan filtrándose a medios de comunicación como Semana, los cuales en múltiples ocasiones son utilizados para desinformar de manera irresponsable, generando confusión en la opinión pública. Estas filtraciones no solo comprometen la seguridad nacional, sino que también socavan la credibilidad de las instituciones. Y los medios de comunicación en nuestro país tienen la libertad de tener las fuentes que sean y están en todo el derecho de no revelar el nombre. Pero este cuestionamiento que hace el sargento Chalá lo comparto en gran parte, porque la revista Semana está dedicada a atacar al gobierno del presidente Gustavo Petro, a utilizar documentos de la inteligencia militar para distorsionar, para mentir sobre operaciones militares e incluso contra propios funcionarios. Así lo hicieron con el ministro Pedro Sánchez, diciendo que había comandado un operativo que salió nefasto para el país y entonces no se explicaba cómo el presidente Petro lo había nombrado en toda esta narrativa falsa que querían crear contra el ministro Pedro Sánchez. Por eso es que comparto en su mayoría este cuestionamiento que hace el sargento Chalá. Es como si en los Estados Unidos, para poner un ejemplo, la administración demócrata le filtrara información a Fox News, que un funcionario muy cercano a un presidente demócrata le mandara información a estas fuentes de este medio de la extrema derecha. ¿Quiénes son los responsables de estas filtraciones? Hace la pregunta. ¿Existen intereses ocultos en negligencia al interior de los organismos de inteligencia? Y por eso le pide al presidente Petro y al propio ministro fortalecer los mecanismos de control en las agencias de inteligencia, verificar la idoneidad de los perfiles de cada uno de sus integrantes, al igual que la modernización tecnológica. Es algo importante porque estamos hablando de la inteligencia militar como un pilar fundamental de la política de seguridad nacional del presidente Petro y la planificación estratégica. Pues bien,
esa es la información que les quería entregar hasta el momento. Esa es la actualización de la información, una información importante que tenemos que tener pendientes. La verdad de lo que sucede. El ministro no mintió, mientras que, por ejemplo, ustedes están viendo aquí cómo Diego Molano en su momento salía diciéndole a los colombianos que una operación llamada Júpiter contra alias Iván Mordisco había sido la solución porque había caído el cabecilla de las FARC, deslegitimando el proceso de paz que ellos mismos destruyeron. La diferencia entre informar, como lo hace el ministro de la Defensa Nacional, y de manipular, como en su momento hacía el gobierno de Iván Duque. Y no solamente eso, sino que los propios uribistas. Cuando el ministro presenta esta información, dice que Iván Mordisco se voló, que el gobierno lo dejó volar. Y entonces sí que recogieron las gafas, el computador, la arma, como si fuera una ceremonia. Increíble el nivel de incompetencia o complicidad. Aquí un usuario random de la extrema derecha lo dice. El país no merece este circo con aroma a barbarie. Oiga, ¿será que le hizo el mismo reclamo cuando Duque le mintió en la cara sobre la caída de Iván Mordisco? Es que esta gente, hay que leerla para entender cómo viven de la manipulación, cómo viven de esta supuesta alianza criminal entre el gobierno y las disidencias. Hombre, y es que creen en la información que, pues, ojo, con esto que denuncia el sargento Chalá, le filtran a la revista Semana, pues por supuesto, para mentirles a los colombianos y decir que el gobierno no está haciendo nada contra estas bandas delincuenciales. Pero están los resultados. Incluso golpe a las finanzas del ELN por más de 15.000 millones de pesos. Soldados de la 10ª Brigada del Ejército incautaron 90 kilos de clorhidrato de... Ahí están viendo en el municipio de Distracción La Guajira que se transportaba en una camioneta. Según inteligencia, el cargamento que venía de la región del Catatumbo tenía como destino países de Centroamérica, Norteamérica y Europa. No dudaremos en seguir actuando con determinación y firmeza para afectar las economías ilegales que financian la guerra de los grupos armados. Información que... ¿será que la revista Semana y la extrema derecha le van a decir a los colombianos? Pues la verdad no creo. Hasta aquí este video, nos vemos en otra oportunidad. Deje allí sus opiniones en los comentarios sobre esta importante información que, por supuesto, si hay más actualizaciones, se las haré llegar. Nos vemos, hasta la próxima.